Es importante ponernos al día con una historia para poder hacer sentido de lo nuevo que se nos presenta en cada capítulo. Y precisamente de eso se trata cuando nosotros tomamos un tiempo para introducir el sermón del domingo y la lectura que vamos a tener. Estamos estudiando una carta muy antigua, cerca de 2000 años. Tiene esta carta de un hombre que nos escribe acerca de la fe cristiana desde una cárcel romana. ¿De quién se trata? Del apóstol Pablo. La semana pasada miramos el comienzo del capítulo 3 y allí Pablo escribe sumamente molesto, y si usted no vino, yo le animo a que escuche el sermón que está en YouTube de la semana pasada. Estaba sumamente molesto y advierte a los cristianos sobre un gran peligro que está frente a ellos. Hay una gente de tradición judía que andaba por ahí metiéndose en las iglesias y enseñaban que la sangre de Cristo, escucha bien, no era suficiente para limpiar sus pecados. Qué gran error estaban estas personas enseñando. Y tenían entonces, o le enseñaban a los nuevos cristianos que tenían que circuncidar y guardar otras prácticas rituales, ceremoniales judías para poder ser realmente salvos, realmente para poder parecerse más a los judíos. Y el apóstol Pablo hace una movida interesante para destruir esta gran mentira y damos gracias de que la destruyó, de que nosotros no tenemos que convertirnos en judíos para ser salvos. Podemos ser puertorriqueños. Y el apóstol Pablo, como un judío de gran estatus, saca su resumen judío frente a estos falsos maestros y déjame leerte algunas de las cosas que dice. Le dice, si alguno se lo empieza a echar, si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer. Soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto al celo. Yo era un perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo, escucha bien, iglesia de la travesía, lo que era para mí ganancia, lo he estimado por pérdida, por amor de Cristo, y se va aún más profundo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Estiércol decíamos la semana pasada, es la palabra correcta. A fin de ganar a Cristo. ¿Cómo debe hacerse sentido? ¿Cómo uno puede hacer sentido, quisiera decir, de alguien que habla de esta forma desde la cárcel? ¿Cómo hacemos sentido de eso? ¿Quedas al escuchar estas palabras tan impresionado con la fe de este hombre que quizás no salga vivo de esa prisión, que te quitan las ganas de quejarte? Y había gente que al escuchar algo como esto, hermanos de la travesía, pensarían que Pablo llegó a la cúspide de la madurez cristiana, que ha alcanzado el estado máximo de espiritualidad que un ser humano puede alcanzar en la fe cristiana. Y hay mucha gente que comenzaría a idolatrar a Pablo probablemente por estas palabras que él acaba de decir y ponerlo en un pedestal. Por eso el apóstol Pablo en el texto de hoy, inmediatamente, luego de decirle todas estas cosas, a los filipenses se ve en la necesidad de aclarar de qué se trata la madurez cristiana, y de eso se trata el sermón de hoy. Ese es el tema del pasaje que vamos a estar leyendo ahora. Qué bueno, hermano y hermana, que estás aquí. Qué bueno que estás aquí. Porque el deseo de tu Padre es que tú puedas aprender a caminar en madurez en tu vida. Les invito a estar de pie para la lectura de la palabra del Señor en esta mañana. Filipenses 3, versículo 12 al 21 dice: No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta, para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. En el sermón de hoy vamos a estar mirando de qué se trata la madurez cristiana. Y en un sermón expositivo, es decir, en un sermón en que nosotros solamente miramos un pasaje, es imposible que nosotros podamos tomar todos los aspectos de la madurez cristiana. Pero al menos hay unos que se ven bastante claros aquí. Quisiera comenzar rápidamente en el texto, si me lo ponen el texto por ahí, el primer verso. Gracias, un poquito de agua. Pablo comienza diciéndole a los creyentes en Filipo, no es que lo haya alcanzado ya, del saque, reconoce su propia, él no ha alcanzado, no ha llegado a esa meta, o que haya llegado a ser perfecto, la palabra perfecto y maduro son intercambiables en un sentido en este pasaje, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, le dice nuevamente, yo mismo no considero haberlo alcanzado ya. De alguna manera enfatiza una vez más en los primeros versos en este mensaje que le quiere enviar a los filipenses. Lo primero que Pablo desea, hermanos, de la travesía, que los filipenses tengan bien claro, y parece ser bastante obvio en estas primeras líneas, es que a pesar de que él ha dedicado 30 años de su vida a servir a Cristo, a pesar de que él ha sido agolpeado muchas veces por la causa de Cristo, a pesar que ha sido botado de ciudades, a pesar de que ha estado en la cárcel, a pesar de que en este momento él está en la cárcel, él quiere que ellos sepan que él todavía no ha alcanzado la madurez cristiana en su plenitud. Lo dice 3 veces en estos versos. No he alcanzado, no he llegado a ser perfecto. Hermano, yo mismo no considero haberlo alcanzado, como quien dice, diciéndole, eso que yo les dije antes, de que yo lo tengo todo por estiércol o basura, yo quiero que ustedes no se confundan. Yo todavía estoy caminando hacia la madurez, todavía no lo he alcanzado. La madurez cristiana, a diferencia en el cristianismo de otras religiones, no es algo, hermano, a lo que nosotros llegamos. No es un estado espiritual en el que se nos otorga un rango, como en muchos, ¿verdad?, negocios multiniveles. Tú llegaste al nivel plata. Pablo, ¿en qué nivel está Pablo? ¿Está en el nivel diamante? ¿Está en el nivel oro? ¿Está en el nivel cobre, bronce? ¿Está en el nivel tierra? ¿Verdad? Dependiendo de donde usted se encuentre, si usted hace X o Y cosas, usted va subiendo de nivel. Y qué triste cuando nosotros vemos cristianos hablando de esos niveles, en los niveles espirituales que se encuentran. Y Pablo, que pudiera estar, digamos, en el nivel más alto, él mismo no se ve a sí mismo a un nivel más alto. Y esa es una parte esencial de la madurez cristiana, que sabemos y tenemos tan claro que no lo hemos alcanzado, que tenemos claro que no somos maduros. Es algo, ¿verdad? Parece irónico, parece una contradicción, pero parte de ser maduro es tener claro que no hemos llegado. No funciona así la madurez espiritual en el cristianismo. Pablo nos dice, no he llegado, no he llegado. Es otra manera, hermanos, de la travesía de hacerse vulnerable con los filipenses. Revelarle algunas cosas como si nos estuviera diciendo, miren, todavía yo lucho con el pecado. Les dije todo esto, que he abandonado por Cristo, pero en otros momentos nos dice, yo todavía lucho con el pecado. Todavía estoy en guerra
con los deseos de de mi carne, de mi cuerpo. Todavía hay cosas que Dios me llama a hacer que mi carne no quiere hacer. Todavía, Filipenses, no se confundan, no he llegado. Hay algo esencial en el proceso de madurar en la fe cristiana, hermanos, de la travesía, y es reconocer precisamente esto, que estamos en un caminar y todavía, aunque unos nos admiren y nos miren con, ¿verdad? Con aprecio, no hemos llegado, no estamos ni cerca. Cuando Pablo era un judío celoso por la ley, y vimos su resumen en la introducción al sermón hoy, que era un perseguidor de la iglesia, Pablo se veía a sí mismo como un hombre intachable, como alguien que había llegado, alguien que no había quien le corrigiera o le encontrara una falla. 30 años después nos dice completamente, algo completamente diferente. Ha llegado a conocer su corazón a la luz de la santidad de Dios. De manera que al mirarse a sí mismo y compararse con la belleza de Cristo Jesús, ni siquiera, hermanos de la travesía, con su vida de entrega y fidelidad al Señor, puede o se atreve a decirnos, yo me he fajado, yo me lo merezco, yo estoy bien alto en el reino de Dios, yo soy uno de los que está arriba. Además, tengo el título de apóstol. Pablo no se atreve a decirnos eso, lleno de arrogancias. Hermanos, el Señor desea que cada uno de ustedes que están aquí, los que están escuchando este sermón, por medio de las redes sociales, aprenda a caminar hacia la madurez. Cuando yo conocí a Jesús a mis 17 años, recuerdo que con gran alegría yo pensé, tenía 3 cosas que yo tenía que abandonar completamente y dejar fuera de mi vida. Yo sentía realmente de que una vez yo lograra hacer estas 3 cosas, ya la meta se había cumplido. Le voy a decir la primera, no bailar. ¿Cuántos dicen amén? Segunda, no beber. Ahí no dicen amén, ¿verdad? La tercera, no fumar, no bailar, no beber, no fumar. Y si le añadimos una cuarta, echar a la basura todos mis discos de música que no era cristiana. Esa también la hice en ese momento. Y yo sentía que una vez yo hiciera estas cosas, yo no me crié en la iglesia. Esa era mi mejor manera de interpretar. Yo decía, es que los cristianos no bailan, no beben, no fuman, porque lo he escuchado en tantos sermones en la calle que yo creo que se trata de eso. Así que en mi mejor entendimiento, y doy gracias al Señor por su misericordia, porque, ¿verdad?, tuvo paciencia conmigo. Yo pensaba que la vida cristiana se trataba de no bailar, no beber, no fumar y no hacer nada que fuera divertido. Y en eso alcanzábamos la madurez. Madurar en Cristo, hermano, ocurre cuando nosotros comenzamos a pasar de esta etapa superficial. Yo pensaba que iba a ser irreprensible una vez lograra esas 4 cosas. Y comenzamos a descubrir la profundidad de cómo ese virus del pecado se ha incrustado en nuestros corazones. Y empezamos a descubrir la oscuridad que hay en nosotros que antes ni siquiera nos imaginábamos y nos veíamos a nosotros mismos como irreprensibles. En ese momento tenemos cuando empiezas a descubrir la oscuridad que se alberga en tu corazón, ya sea por el maltrato que has recibido, por las situaciones de rotura en tu vida que comienzan a manifestarse en tu vida. Tú tienes una de 2 opciones. Comienzas a esconderlos y de alguna forma racionalizarlos o no pensar en ellos, o los llevas a la cruz de Cristo. Cuando voy descubriendo lo profundo de mis pecados, aquellas cosas que no quisiera decir que he hecho en mi vida o que mi corazón ha sentido, descubro a la vez, hermanos de la travesía, lo hermoso y precioso y majestuoso de la gracia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque aunque yo no conocía la oscuridad que había en mí, Él sí la conocía. Y aun cuando yo pensaba que con esas 4 cosas yo iba a llegar a la meta, Él se reía con cariño y miraba todo lo que faltaba. Y aún así me amó, aún así te amó.
Hermanos de la travesía, en el momento en que entregué mi vida a Cristo, la cruz de Cristo se veía pequeña. Era una cruz que servía para no ayudarme a no bailar, no beber, no fumar y darme la fuerza para botar los CDs de Luis Miguel, creo que tenía en ese momento, y reemplazarlos con los del otro, que cantaba igual cristiano, ¿cómo se llamaba? Luis Santiago, Luis Miguel o Luis Santiago, o sea, pasar de, diantre, me van a caer los chinches, esto está grabado, ¿verdad? Parece un sueño. En aquel momento era la cruz, era pequeña, pero el deseo del Señor para llevarnos a madurar es que aprendamos a conocer la belleza de la cruz y eso lo aprendemos a ver cuando se muestra y se asoma la magnitud de nuestro pecado en nuestra vida. Permítanme mostrarle un diagrama que ha sido uno que hemos utilizado en la congregación por algunos años ya y nos ha ayudado a entender, ¿verdad?, cómo funciona la madurez cristiana. El próximo slide por ahí. Al principio, si se dan cuenta, en el momento de conversión, la cruz que está más cerca es una cruz pequeña. A medida que yo comienzo a ver la santidad de Dios y comienzo a conocer la belleza y la pureza de Dios, no hay otra cosa que yo no pueda hacer que me refleje esa santidad. Comienza a reflejar la oscuridad que hay en mí. Cuando Isaías se paró frente a él y lo vio con los ángeles cantando Santo, 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 en ese momento esa santidad lo consumió a él y dijo, soy, un hombre de labios impuros. Comenzó a sentir la oscuridad que había en él y así sucede con nosotros en nuestra vida cristiana. Pero ¿sabes qué? En ese momento, cuando descubres la belleza y la santidad de Dios y cuando descubres la oscuridad que cada vez se hace más profunda o cada vez descubres que es más profunda de lo que pensabas en ti, la cruz se hace más grande. Porque entonces entiendes cuán hermoso fue aquel sacrificio cuando te dice la palabra que ese sacrificio perdonó cada uno de tus pecados en aquella cruz. Cuando nosotros en el cristianismo caminamos hacia la madurez, el Señor nos lleva una y otra vez, hermanos de la travesía, a confrontar con nuestros pecados, a mirar nuestra oscuridad, pero nos invita a caminar hacia la cruz y saber que Él nos perdonó y que Él está trabajando en esa oscuridad. Lo peor que tú puedes hacer es lo que hizo Pablo, verse a sí mismo y decir, he alcanzado ser intachable. Y derramarte en los brazos del Señor y decir, Señor, yo sigo viendo, cuando miro para adentro, sigo viendo cosas que no quiero ver. Pero realmente necesito y esto me lleva a ver cuán grande fue el sacrificio que tú hiciste. Hermanos de la travesía, el Señor desea que cada uno de ustedes aquí esta mañana camine hacia la madurez. Y madurar es aprender que no has llegado. Escúchalo bien, que no has llegado y precisamente y te falta mucho para llegar. Y que el proceso de describir tus faltas te lleve a conocer la belleza y el amor de Cristo Jesús derramado allí en aquella cruz, porque así de mucho te ha amado el Señor. Pablo continúa hablándonos acerca de la madurez. Miren el próximo verso, lo que nos dice el verso 13 y 14. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, yo prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo no está mirando hacia atrás y viendo los fracasos de tu vida. Muchas personas han mirado este texto y han tomado la actitud del gatañón, que se vaya de mi vida, que me deje a mí tranquila, yo empiezo una vida nueva. Y que aquel se vaya, ¿verdad? Y se quede en la parte de atrás. Quiero sacarme las malas vibras de encima, las quiero dejar atrás. Cuando dice olvidando lo que queda atrás, está diciendo que no se vive mirando las glorias pasadas. Él tiene 30 años de ministerio apostólico, tantas cosas hermosas que contar en el reino de Dios, como él ha visto la mano de Dios por medio del Espíritu Santo hacer grandes cosas. Y Pablo nos está diciendo que no hay un tiempo pasado que sea más glorioso que lo que Dios tiene para él por delante. Que cautive mi mente y el corazón más que el tiempo de hoy y lo que Dios quiere lograr en esto que está adelante de mí. Hay un libro en la Biblia
que nos ayuda mucho a entender este concepto. Hay una historia en el Antiguo Testamento que a ti te enseñaron cuando chiquito, en la que Dios tiene que intervenir para ayudar a una generación a dejar atrás aquellas cosas que Dios quería que dejara en el pasado, las glorias pasadas, y extenderse a lo que estaba adelante, la conquista de la ciudad a donde Dios los quería llevar. Moisés es un hombre a quien Dios usó de manera muy gloriosa en su ministerio. Moisés vio a Dios librar con mano poderosa a los israelitas de Egipto. Moisés, por la gracia de Dios, los dirigió 40 años en el desierto y Dios le dio el privilegio de otorgarle, o que fuera él quien le otorgara al pueblo los 10 mandamientos. El legado de Moisés todavía tú y yo lo celebramos. Pero por más glorioso que fuera el ministerio de Moisés, Dios deseaba que su pueblo se moviera hacia adelante, porque había algo más importante que Moisés, había una misión que Dios quería cumplir con el pueblo de Israel. Y miren las primeras palabras que le dice el Señor al nuevo líder, el que le toca hablarle y guiar a Israel a esta nueva misión. Los primeros versos de este libro, él dice: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Son las primeras palabras que el Señor le dice a Josué después de la muerte de Moisés. Mi siervo Moisés ha muerto. Dios no lo está desechando. Hay cosas gloriosas. Esas son las primeras palabras que le dice. ¿Sabes por qué? Porque son las primeras palabras que necesita escuchar Josué e Israel antes de encaminarse a la misión. Moisés ha muerto, y estas son las palabras de la boca del Señor. Josué necesita dejar atrás las glorias pasadas, porque Dios tiene una misión para esta nueva generación que camina en el desierto, y de eso se trata el próximo verso. Miren lo que Dios le dice a Josué: ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los israelitas. Todo lugar que pise la planta de tu pie, de su pie, les he dado a ustedes, tal como dije a Moisés. Y la aplicación de esto no es que usted salga por aquí ahora y comience a pisar, ¿verdad? Ponte ahí, mira la sierva, pisa. Todas estas cosas que uno empieza a hacer, ¿verdad? Se pone medio ridículo uno a veces. Voy a pisar aquí, voy a pisar allá. Lo que nos está diciendo el Señor es que tú necesitas comenzar una nueva etapa. Necesitas mirar hacia adelante, y lo que dejas atrás no son las malas vibras. Lo que dejas atrás son las glorias pasadas, aquellas cosas de las que siempre estás hablando y te impiden moverte hacia adelante pensando que todo tiempo pasado fue mejor. Moisés, mi siervo Moisés ha muerto. Es lo que necesitaba escuchar ese pueblo para poder mirar hacia adelante y extenderse a las cosas que Dios iba a hacer con ellos y la conquista de la tierra de Israel. Hay que dejar las glorias en el pasado y mirar hacia adelante, porque es adelante y nunca, hermanos de la travesía, hacia atrás, en donde se encuentra la gloria que Dios tiene para sus hijos. Nunca las glorias están en el pasado. Nosotros caminamos hacia un lugar celestial. Miren el próximo verso, el verso 20, que Pablo nos comparte. Porque nuestra ciudadanía, Filipenses, está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos. Esa es la dirección que nosotros tenemos: un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo. Hermanos de la travesía, nos está diciendo el apóstol Pablo: no se puede vivir mirando hacia atrás las glorias pasadas, porque no hay mayor gloria que la que nos espera adelante, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, cuando regrese nuestro Salvador. Una vida madura, escúchalo bien, aquí viene la aplicación, es una vida que no vive estancado en las glorias del pasado, sino que sabe que lo mejor
está por venir. Usted mucha gente joven aquí, ¿no? No escucharon eso. Que sabe que lo mejor está por venir. Y de esa persona tal vez esa promesa no tiene el peso que debiera. Pero cuando viene de parte del Señor, nosotros podemos confiar que lo mejor está por venir para el pueblo del Señor. Vamos de gloria en gloria siendo transformados. Pero una cosa hago, dice Pablo, olvidando las glorias que quedan atrás. Y estoy extendiéndome a lo que está hacia adelante porque prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si Pablo dijo, escucha bien estas palabras desde la cárcel, cuando no podía tal vez salir sin vida de allí, no estaba seguro, entonces esa es la actitud que Dios quiere para ti. Que vivas en madurez, mirando siempre hacia adelante, sabiendo que Dios tiene una misión hoy para cada uno de ustedes como individuo, como hijos. Dios te está llamando a caminar hacia adelante, pero también como colectivo y como iglesia, Dios nos está llamando a nosotros a caminar hacia adelante y poner nuestra mirada en Cristo Jesús y en el premio del supremo llamamiento. Hermanos de la travesía, hemos discutido un poco lo que significa la madurez a la luz de este pasaje. Miramos primero que es conocer y vivir en la tensión de que sabemos que no hemos llegado, de que tenemos que ser honestos con nosotros mismos, de que tenemos que estar dispuestos a admitir que estamos rotos, que estamos quebrados. Pero otra parte de la madurez es que aunque estoy roto y quebrado, Dios me llama a mirar hacia adelante, porque yo vivo por gracia y el Señor está haciendo una obra y así roto y quebrado va reparándome en el camino. Y pararse y quedarse lamentándose o mirando las glorias del pasado no es una opción para Dios y para su pueblo. De eso se trata la madurez que Pablo quiere que ellos entiendan, por lo menos en este pasaje. Y quisiera culminar este sermón con el último punto, un acto de madurez. Algo interesante ocurre en el siguiente versículo. Pablo tiene sumo cuidado de que los filipenses no se confundan al creer que él ha llegado a la madurez por aquellas cosas que compartió con él en los versos del 1 al 11. Todas las cosas que él ha llegado a hacer por Cristo. Sin embargo, no se detiene de poner su vida como ejemplo, a pesar de que él sabe que no ha llegado. Miren lo que él le dice a los filipenses en este próximo verso. Hermanos, sabiendo que no ha llegado, mira lo que le dice, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Hermanos de la travesía, hay áreas en las que Pablo está caminando con madurez en su vida. Pero Pablo no tiene que esperar a ser perfecto en estas cosas para poner su vida como un ejemplo a los demás. Y en los siguientes versos nos dice por qué los está llamando a imitarlo a él. Miren lo que dice en el verso 18. Pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo, con lágrimas en los ojos. Y esta es la razón por la que él se pone a sí mismo y su vida como ejemplo. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo y van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito, se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Pablo, al ver el panorama, él dice, yo tengo que poner mi vida como un ejemplo. Porque si yo no pongo mi vida como un ejemplo, ya hay un ejemplo. Y yo no estoy completamente cambiado por el Señor todavía, pero Él mira que si hay que mirar a esta gente o hay que mirarme a mí, no, mírame a mí, mírame a mí. Yo estoy roto todavía, pero mírame a mí, porque hay gente que si tú comienzas a mirarlo a ellos, de alguna forma te van a llevar a la destrucción. Él se ha encontrado de que hay gente en las iglesias que están en un gran peligro. Afirman conocer a Dios y están dentro de la iglesia, pero conocer la gracia de Dios los ha llevado a buscar un evangelio falso o a profesar un evangelio falso. Descansan tanto en la gracia de Dios que han aún empezado a jactarse de las cosas vergonzosas que hacen y no tienen temor de Dios en su vida.
Y Pablo los ve y dice, no, mira para acá, no mires para allá, mira para acá. Su Dios es su propio apetito. Están dejados llevar por sus pasiones desordenadas y solo piensan en esta vida terrenal. Y cuando Pablo usa aquí el concepto de la vida terrenal, no se está refiriendo a las cosas buenas de la tierra o del planeta en que Dios nos ha puesto. Cuando Dios creó todas estas cosas, dijo, es bueno, no se está refiriendo a nada de eso, se está refiriendo a los apetitos de la carne, a las cosas que nos arrastran por nuestros malos deseos. Esta gente viene a la iglesia, pero viven saciando sus apetitos de la carne y están siendo guiados y aman sus propias pasiones. Y esto trae lágrimas al corazón de Pablo. Y por eso les dice, imítenme a mí, mírenme, y a los que son como yo, pongan la mirada en esa gente si ustedes quieren madurar. No sé si te pasa, pero a veces se nos hace difícil abrir nuestra casa a otras personas. No sé si soy yo el único, pero sientes una profunda ansiedad de que todo tiene que estar en orden para invitar a alguien en tu casa, a alguien a tu casa. Y cuando llega esa persona experimenta una casa que está más limpia que nunca, ¿verdad? Y más recogida que nunca. ¿Soy yo el único? Más nadie siente esa ansiedad en su vida. El año pasado, Ceci y yo recibíamos uno de los grupos pequeños en casa, todos los martes, si no me equivoco, o miércoles, y esto era siempre una bendición hermosa. Cada reunión era un tiempo en el que Dios hablaba en nuestras vidas y los hermanos nos conocíamos aún más y el Señor obra de maneras hermosas en estos momentos. Pero hermano, recibir gente en casa todas las semanas requería la disciplina de mantener nuestra casa en un buen estado. Y si usted tiene un bebé como Jerónimo, usted sabe que esto es un reto, ¿verdad? Al menos que se viera algo decente. Si tú mirabas, podías ver todavía algunos rincones, podías mirar detrás de los muebles y todavía veías algunas cosas fuera de sitio, pero la casa se veía relativamente decente. ¿Por qué les comparto esto? Pablo sabe que él no ha llegado. ¿Y qué significa eso? Que si la gente mira con detalle su vida, es posible que van a encontrar algunas medias sucias detrás del mueble. Todavía esas medias sucias están detrás de tu mueble, detrás del mío. Y hay cositas que si la gente mira, se va a dar cuenta de que tú estás medio roto todavía, de que todavía te faltan 2 o 3 tornillos, de que todavía necesitas la gracia de Dios en tu vida. Pero aún así Pablo invita a la gente a entrar a su vida y se pone a sí mismo como ejemplo. Lo hace también en el libro de los Corintios, la carta que le escribe a los Corintios. ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque había un montón, si me ponen el verso por ahí, un montón de gente al garete en la iglesia de Corintios, haciendo cosas bien locas. Y él tiene que decirles a ellos, para que no estén mirando a los demás, sean imitadores de mí. Mírenme, mírenme como también yo lo soy de Cristo Jesús. Pablo todavía, hermanos de la travesía, tiene áreas en su vida, en ese momento en la que Dios está trabajando, de seguro. Pero si él pone su vida como ejemplo, escucha bien, hay otra gente allá afuera que van a tener a alguien a quien mirar, que se parece a Jesús. Por lo menos se parece más que lo que encuentran afuera. Hermanos de la travesía, el grado de madurez que Dios nos ha dado es para ser compartido. Si Dios está madurando tu vida, es para que tú aprendas a compartir lo que Dios ha hecho en ti con otros. Dios va a usar esto para el bienestar de los demás. Porque la opción en el lado B muchas veces es terrible. Muchas veces te quieres esconder. Si eres introvertido como yo, te quieres esconder. Pero el deseo de Dios es mostrar a Jesús por medio de tu vida, aunque todavía tengas reguero en algunos cuartos. Qué agradecimiento siento por las personas que me han abierto su casa y sus vidas. Estoy seguro que tú también sientes ese agradecimiento. Que a pesar de que todavía no habían llegado, el Señor las usó para ministrar a tu vida. Y esa madurez, tú fuiste beneficiario de ella. No estaríamos aquí sin muchas de esas personas que Dios ha puesto en nuestro camino. Y es esto lo que Dios desea seguir haciendo a medida que nosotros caminamos la travesía, a medida que nosotros caminamos hacia la meta. Este lunes tuvimos clases de membresía. Y hay algo que se ha hecho especial en esta iglesia desde sus principios.
Siempre que me toca dar las clases de membresía, en esa última clase, esto es algo que me trae muchos buenos recuerdos y me anima a vivir la misión que Dios puso en el corazón de los primeros que comenzaron esta obra. Dice algo como esto, si me la puedes poner en el slide, en nuestras clases de membresía. Hospitalidad es uno de nuestros valores. Queremos ver en ustedes una comunidad entera cuyo primer impulso es invitar gente a sus casas. Estar juntos, ser hospitalarios, es parte de lo que hace tan especial la travesía. ¿Por qué lo hacemos? Próximo slide. Porque creemos, esto está en nuestra clase de membresía, que una comunidad misericordiosa, intelectualmente honesta, que no juzga, que es cálida, es el agente más poderoso para dar forma a las creencias de los individuos. Hay mucha gente diciéndonos, yo no creo en Dios porque yo creo en la ciencia. Y tienen un montón, ¿verdad?, de argumentos. A veces uno empieza a entrar en esos argumentos y realmente descubre que es por un gran dolor que la gente tiene adentro. Y las razones no son tanto intelectuales, son más del corazón, nuestras barreras para no creer en Dios. Nosotros quisiéramos ver en la travesía una comunidad misericordiosa, intelectualmente honesta, que no juzga y que es cálida, porque creemos que es el agente más poderoso, no nuestros argumentos intelectuales, para dar forma a las creencias de los individuos. La gente tiene muchas razones para no creer, pero muchas de esas razones se van derrumbando cuando Iglesia La Travesía vive y es una iglesia y empiezan a experimentar la belleza del amor de Cristo Jesús en medio nuestro. Empiezan esas barreras a caerse. Esto fue el sueño que Dios, voy terminando el mensaje, puso en el corazón del pastor Ronnie García cuando llegó a Puerto Rico a plantar Iglesia La Travesía. Y es una de las cosas que a través de los años han sido de gran bendición a nuestra iglesia. Hermanos de La Travesía, quiero terminar diciéndote, si tú eres parte de La Travesía, toma nota, porque aquí hacia allá es que nosotros nos dirigimos. Esto incluye sacar tiempo para invitar gente a tu vida y a la mía, aunque te vean las medias sucias. ¿Cuántos dicen amén? No voy a ponerme más gráfico, ya voy a dejarlo ahí. Mi mente corre a veces. Te prometo que vas a ver la mano de Dios obrar en medio de esto. Hoy miramos al apóstol Pablo, hablándonos de algunas ideas que él tiene sobre la madurez cristiana. Y hay tres cosas que resaltan en esta parte de la carta. La madurez implica saber que no soy maduro todavía, que no he llegado. La madurez también implica o me lleva siempre a mirar hacia adelante y no estancarme en las glorias pasadas. Y la madurez es para ser compartida con otros. Hay otras personas a las que Dios quiere también madurar y va a usar tu vida para ese proceso. Este sermón fue grabado en vivo en Iglesia La Travesía. Nos alegra que puedas utilizar este recurso y esperamos que sea de bendición. Queremos que sepas que es nuestra más profunda convicción que no importando cuán útil sea esta grabación, nunca podrá sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en La Travesía, pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a conseguir una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.